Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Otra vez, una vez más, el mundo está pendiente de Irán. Sobre todo porque desde el 28 de diciembre del 2025 hay una nueva oleada de protestas en la República Islámica iraní. Unas protestas que tienen que ver con situaciones económicas, pero como siempre allí, pues se están desbordando en esa insatisfacción política de los iraníes. Ustedes recordarán que hace unos meses hicimos una serie muy larga, acaso la más larga que hayamos hecho aquí en Calamares en su tinta. Fueron 5 o 6 salidas sobre la historia de Irán, sus raíces persas en esa civilización que es una de las más ricas y antiguas de la historia, su inserción también en el Islam, para llegar un poco al Irán moderno y contemporáneo. Sin embargo, ese tema nunca se agota. De hecho, en esa serie, que ustedes la pueden buscar en sus plataformas predilectas, pues llegamos jadeantes a la última salida para hablar del Irán de hoy, y yo creo que nos quedó faltando. Entonces, con el detonante, nunca mejor dicho, de lo que está pasando hoy en las calles de las ciudades y los pueblos en Irán, pues vamos a volver sobre ese tema para ahondar un poco en él y en esa historia moderna y contemporánea de uno de los actores más problemáticos del mundo desde hace mucho tiempo ya. En las protestas en Irán se configura una paradoja o una contradicción también, si ustedes quieren considerarla así, y es que tiene las características de un movimiento de liberación, de reivindicación de la soberanía popular, y es además un movimiento que tiene unas raíces históricas pues muy hondas en el contexto y la evolución de la República Islámica iraní desde que se instauró en 1979. Ese régimen confesional, teocrático y represivo como el que más. Claro, hay toda clase de debates y discusiones y matices que desde el periodismo, desde el análisis internacional, desde la academia, se pueden hacer para tipificar muy bien qué es lo que está ocurriendo en Irán desde hace mucho. Pero lo cierto es que ahí hay un gobierno que está apuntalado por los principios religiosos y teocráticos, y es un gobierno que reprime de manera violenta la disidencia, la crítica y toda expresión que busque poner en duda los fundamentos sacrosantos de esa república que, ya digo, se instauró después de una revolución también desde 1978 y 1979. Sin embargo, hay un hecho que hay que señalar, y es que muchos de los grandes agitadores, analistas, activistas, sobre todo en Occidente, que viven desgarrados y al acecho de cuanto levantamiento popular haya sobre la faz de la tierra para unirse, para adherirse a sus causas y levantar y enarbolar sus banderas, pasa en el caso de Irán que muchos de esos progresistas militantes en el mundo occidental se hacen los de la vista gorda con la represión
en Irán, con la violación sistemática y flagrante de los derechos humanos, con la situación de los opositores y los disidentes, con la situación de las mujeres. Y ahí sí no hay este desgarramiento sobreactuado de todos los que viven, ya digo, buscando donde hay expresiones de rebeldía popular para unirse a su marejada. ¿Por qué es eso? Porque además no solo hay quienes se hacen los de la vista gorda y miran para otro lado e ignoran esa realidad trágica y desgarradora, sino que muchos incluso se atreven a infamar ese movimiento popular y se atreven a quitarle legitimidad y a desconocer sus credenciales morales. Hay quienes urden siempre la patraña de que lo que hay allí en Irán no es sino un montaje, un tinglado, una conspiración que están atizados por la CIA y el Mossad. Y yo creo que la respuesta a la pregunta que hice, pues está allí, en el contexto de ese ajedrez geopolítico e ideológico del mundo todavía hoy. Hay muchos que reivindican el lugar de Irán en el Medio Oriente como un dique de contención contra el colonialismo, contra el imperialismo yanqui y el imperialismo sionista. Es decir, que en una lógica binaria, falaz y maniquea, hay muchos que prefieren obviar los horrores del régimen iraní solo por el hecho de que Irán es tenido como uno de los grandes enemigos de los Estados Unidos y de Israel. Claro, podemos hablar de la perversidad y de la truculencia de esos gobiernos y podemos hablar también de los intereses que confluyen en esos conflictos políticos que no siempre son nobles y que no siempre tienen que ver con la causa de la democracia y de la libertad. Hay otros que hablan en tono oracular e iluminado para aleccionarnos sobre algo que parece inconcebible, y es que la situación en Irán es muy compleja y los que hablan en esos términos enfatizan en ese adjetivo como si no fuera una obviedad y como si no fuera la característica de todas las situaciones humanas y políticas en la historia, la complejidad. Entonces salen algunos a decirnos que es que en Irán la situación es muy compleja. Obvio, hay variaciones, hay matices y no podemos asumir a rajatabla los prejuicios y el esquematismo de Occidente con respecto a una sociedad en la que también ha habido una lucha histórica por defender su identidad, sus valores por fuera de esos conceptos muchas veces hegemónicos en los que también se da una falacia, y es que hablamos de la democracia, hablamos de la libertad, como si el destino universal de todos los pueblos fuera la occidentalización. Entonces hay también en el régimen iraní una especie de trasunto ético, político e ideológico que muchos reivindican como un acto de soberanía frente a los intentos hegemónicos de los Estados Unidos, de Israel. Y no podemos olvidar que hubo siempre en Occidente y en todos sus arrabales, algunos de ellos muy lejanos en el que antes se llamaba el Tercer Mundo, cuando la revolución iraní se va fraguando en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, con el Ayatollah Jomeini en el exilio, hubo una gran solidaridad académica, periodística, un poco ingenua e intonsa
en la inteligencia occidental que equiparaba la figura del Ayatollah Khomeini. Ustedes saben que el ayatolismo es una de las características teológicas y políticas de esa versión del Islam chiita duodecimano, que es el que impera en Irán, en Persia, entre otras cosas, desde el siglo XVI, con la constitución del Imperio Safávida, que es el momento en el que Persia, que se había incorporado al Islam desde el siglo VII y VIII, con las grandes conquistas, las primeras expansiones políticas del Islam después de la muerte de Mahoma, pues Persia se incorpora al Islam y estuvo bajo la horma del sunismo por muchos siglos hasta el siglo XVI, y va concibiendo Persia pues una versión del Islam que también es una de las más ricas, más cultas, más refinadas. Y les decía que el Ayatollah Khomeini, este gran protagonista de la revolución iraní en 1979, pero ese es el punto de llegada del siglo pasado, fue tenido como una especie de héroe de la libertad, de la rebeldía. En los mentideros occidentales y europeos había quienes lo consideraban el Gandhi iraní, porque además él tenía un poco esa pose de un santón que hablaba pausado, era un personaje de verdad pues muy ilustrado. Esa es una de las características del ayatolismo, el conocimiento de la teología y sobre todo del derecho en el Islam hasta sus últimas bifurcaciones y sus consecuencias. Y entonces al principio hubo una gran solidaridad en muchos sectores de la izquierda y del progresismo en Occidente. No hay que olvidar ese viaje de Michel Foucault a Irán en 1978 y 79 y esa reivindicación vehemente que había en muchos de los intelectuales de Occidente de la esperanza de la revolución iraní. Y luego se han ido callando las críticas por esa especie de solidaridad heredada que tiene que ver con el lugar de Irán en el ajedrez de la geopolítica. Pero la verdad es que la revolución iraní pues fue recrudeciendo sus métodos y fue revelando su verdadero rostro cuando se va a afianzar en el poder, entre otras con un proceso constitucional en el mismo año de 1979, ya con el regreso del Ayatollah Khomeini a Irán, y había allí una contradicción o una tensión entre los postulados confesionales y teocráticos de esa revolución que se hizo justamente para reivindicar la herencia del chiismo como baluarte y puntal de la identidad nacional persa e iraní. Ahí convivían como esas dos tradiciones siempre en tensión, la de el legado persa y sus raíces monumentales en la historia de la antigüedad, y luego pues toda la evolución del Islam en Irán. Y la promesa de la revolución iraní desde el exilio se fue volviendo un caballo de batalla que prometía la tolerancia, que prometía la libertad, también porque Irán en el siglo XX estaba gobernado pues por una monarquía que había surgido de un proceso histórico del que ya vamos a hablar, y era una monarquía, la monarquía del Shah de Persia, que tenía también unos ribetes dictatoriales, represivos, que se fueron recrudeciendo y que aspiraban además a desmontar la autoridad del clero chiita en la vida cotidiana de los iraníes, de los persas. Y ahí hubo pues una de las causas de
esa insatisfacción de tanta gente en Irán con su gobierno, con el gobierno monárquico del Shah, que parecía un gobierno abyecto y un títere de los intereses de Occidente y de los intereses sobre todo de los Estados Unidos. Pero vale la pena de alguna manera devolver la película y empezar quizás a finales del siglo XIX. Ya hablamos un poco de eso en la serie sobre la historia iraní, pero ahondemos en algunas circunstancias que son las que explican por qué al final Irán desemboca en el proceso revolucionario a finales de los años 70 del siglo pasado. A finales del siglo XIX, el mundo asistió al triunfo incontrastable de las grandes potencias industriales de Europa y de Occidente. Esa es un poco la cifra de la historia moderna, desde el descubrimiento de América, o el así llamado descubrimiento de América, con el surgimiento de las grandes potencias coloniales e imperiales. Occidente se puso a la cabeza del poder global, aunque al principio hubo un equilibrio. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo sobre todo XVI y aún en el siglo XVII, ve que estaban las grandes potencias occidentales, inspiradas además en el discurso mesiánico del cristianismo, que era pues una de las justificaciones de su imperialismo, y ahí estaba Inglaterra, y ahí estaba Holanda, y ahí estaba España sin duda, y estaba Portugal, y también estaba Francia, pero había un equilibrio porque había otros imperios no occidentales que igual podían encarar el desafío de Occidente, pero ese equilibrio empieza a desquiciarse a finales del siglo XVIII y ya del todo en el siglo XIX, con el surgimiento del imperialismo ruso, la consolidación del imperialismo británico y la desproporción económica, material y militar entre las potencias de Occidente, que eran el epicentro de la industrialización, que a su vez era causa y consecuencia de ese proceso del imperialismo y del colonialismo. Y entonces todos los imperios no occidentales o empiezan a decaer o terminan plegados a los intereses de Occidente. Entonces uno piensa en el Imperio Otomano, piensa en lo que estaba pasando en la China, piensa en lo que estaba pasando en India, y es también el caso de Persia, sobre todo con esa última dinastía Kayard, que vive ese pasmo, ese trauma de oscilar entre sus tradiciones, su identidad cultural y nacional y religiosa, y la necesidad desaforada por lograr la modernización, es decir, por occidentalizarse. Además, en el caso de Persia, Persia era un enclave estratégico entre dos grandes potencias cristianas, no digamos occidentales, porque hay ahí una especie de matiz, que son la Gran Bretaña y Rusia. Claro, podemos hablar de Rusia como un imperio de todas maneras cristiano en el siglo XIX, que tiene un cierto vínculo con la identidad europea y la identidad occidental, y resulta que Rusia empieza a volcarse hacia el oriente, y claro, la Gran Bretaña tiene el terror justificado de que los rusos quieran ir ocupando el territorio persa, que es el que de alguna manera constituye un puente y un tapón entre la expansión imperial de los rusos y el norte de la India, que era uno de los enclaves imperiales del Imperio Británico, que ya lo era con todas sus letras en tiempos de la reina Victoria, cuando va surgiendo de verdad el imperialismo de los ingleses en la India, y entonces Inglaterra necesitaba de alguna manera frenar la expansión de Rusia en Persia, y ahí se va creando una zona de frontera, dos ámbitos de influencia, que es un concepto pues típico de ese imperialismo del siglo XIX, en el que los imperios no tienen restricciones
morales de ningún tipo. Y ahora hay muchos analistas que dicen que estamos volviendo a algo parecido con la actitud rampante y hostil, y yo diría que besánica y enajenada del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que está devolviendo al mundo un poco a ese escenario de un imperialismo parecido al del siglo XIX, no porque la historia se repita, jamás se repite, pero a veces sus trampas vuelven a cruzarse en el camino de la gente y hay quienes las pisan otra vez. Lo cierto es que entonces, pues Persia vive todo este proceso a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hay incluso un intento por un gobierno constitucional de inspiración europea, de inspiración liberal, democrática, y hay un poco la tensión entre la aspiración democrática y constitucional y parlamentaria y los intereses clarísimos de dos formas del imperialismo que allí confluyen en Persia, que son el imperialismo ruso y el imperialismo inglés. Hasta que viene la Primera Guerra Mundial, Persia se declara neutral, ya pues un imperio muy decadente y traumatizado, insisto, por ese panorama en el que había un apego y un anclaje en las viejas tradiciones religiosas y nacionales, también de una sociedad pues multiforme desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista regional, aunque ahí se había impuesto la horma de esa identidad nacional en torno a la tradición persa y por supuesto a la tradición clerical chiita del Islam, y al mismo tiempo unas élites que querían acercarse a un modelo constitucional que era para muchos la panacea, la tabla de salvación para que Persia no se hundiera en la irrelevancia, en la inanidad. En la Primera Guerra Mundial hay una declaración presunta de neutralidad, pero Persia termina comprometida en el frente oriental porque además pues tenía ese otro gran vecino histórico que estaba viviendo un proceso muy parecido al suyo, que era el del Imperio Otomano, el imperio de los turcos. Y realmente cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el viejo mundo que había sido concebido y consagrado en el siglo XIX y sus salones diplomáticos estalla en 1000 pedazos. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, todos los grandes imperios herederos del antiguo régimen y con una tradición autoritaria empiezan a estallar en 1000 pedazos. Pasó con el Imperio Alemán, que ahí se acaba, y esa es pues una de las causas luego del auge del nacionalsocialismo en Alemania. Pasó con el que era el imperio más importante en términos culturales en la Europa central y oriental, que era el Imperio Austrohúngaro. Pasó con el Imperio Otomano, y ese hecho va a ser determinante en todo lo que ha pasado en el Oriente Próximo y el Medio Oriente desde entonces, desde 1918, y pasó también con Persia. Ahí en Persia aparece un personaje que se llama Reza Khan, que era un militar de extracción pues humilde más o menos, pero que era un miembro destacado del ejército persa y que de alguna manera se inspira en el ejemplo de Mustafa Kemal Atatürk, del que hablamos alguna vez en una salida también aquí en Calamares en su tinta, porque Atatürk lo que hace es reconstruir a Turquía y le da una especie de nuevo cauce nacional a esa Turquía que era el bastión de un imperio plurinacional, plurilingüe, plurirreligioso, que se acaba con la Primera Guerra Mundial y que iba a ser depredado por las potencias occidentales que habían ganado la guerra. Y quien impide eso es el señor Mustafa Kemal
luego llamado Atatürk, el padre de los turcos, con una serie de reformas de todo tipo en Turquía, y entonces Reza Khan quiere hacer lo mismo y en 1925 se toma el poder y constituye una nueva dinastía monárquica, que es la dinastía monárquica Falavi o Pelevi, en invocación de un viejo dialecto y una vieja escritura en la Persia de los sasánidas, que tenía además como una especie de vínculo con el arameo, que era la lengua vehicular en el Oriente Próximo y en el Medio Oriente, y lo fue durante siglos, conviviendo un poco con el griego, y después lo haría también con el árabe. Entonces hubo por parte del señor Reza Khan una especie de invocación de un pasado muy concreto, que era el del imperio sasánida de los persas, que estaba unido, entre otras cosas, con los partos, que le habían dado tanto problema a Roma, ese imperio que resurge en el siglo III de nuestra era, y entonces surge la constitución de una nueva monarquía. En los años 20, en los años 30, Persia fue infamada y maltratada en el surgimiento de ese nuevo orden mundial que se consagró en la Sociedad de Naciones, ese intento fallido de un primer multilateralismo después de la Gran Guerra. Y sin embargo hay un problema, y es que en 1936, en 1938, en esa década de los 30, empieza a darse, como lo vimos aquí en nuestra serie sobre Irán, pero muy al paso, empieza a darse un coqueteo y un devaneo de la monarquía del rey de Persia, el Shah, el rey de reyes. En esa invocación sasánida empieza a haber un coqueteo con la Alemania nazi, por muchas razones, pero entre otras porque había ese vínculo étnico y mítico de glorificación de la herencia aria, que entre otras cosas eso quiere decir Irán, la tierra de los arios, ese pueblo o esa suma de pueblos indoeuropeos que se fueron expandiendo y que pues tensan esa especie de parentesco que es sobre todo lingüístico. Pero entonces el Shah de Persia, el señor Reza Khan, termina acercándose demasiado a Adolf Hitler, hasta que la Gran Bretaña y la Unión Soviética, que ya estaban de lleno enfrentadas a el gobierno nazi, al eje totalitario nazi fascista de Berlín y Roma, estamos hablando ya de 1941, 1942, la Gran Bretaña y la Unión Soviética deciden intervenir en Irán y deponen al Shah, deponen al rey, lo mandan al exilio, donde morirá muy pronto, y lo que hacen es darle a su hijo, el futuro Mohammad Reza Pahlavi, pues un espaldarazo para que sea él el heredero de ese poder descomunal que sin embargo tenía que obedecer, claro, a los intereses en ese momento de la Gran Bretaña y de la Unión Soviética, enfrentadas al nacionalsocialismo. Había, entre otras cosas, de parte de Mohammad Reza Pahlavi, el segundo Shah de Persia en el siglo XX, el heredero de esa dinastía, había una gran devoción por la Gran Bretaña, por su cultura, por su instrucción militar y por ciertos valores, pues que representaban quizás el último auge, el auge del ocaso de la grandeza imperial de Occidente. Y acaba la guerra y entonces Persia se va volviendo cada vez más un satélite de los intereses occidentales. Pero también estamos en un nuevo contexto, en los años 50, luego en los años 60, que es el contexto de la Guerra Fría. Y ya los viejos aliados que habían derrotado a Hitler en la Segunda Guerra Mundial
ahora están enfrentados, sobre todo ese enfrentamiento bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero también aparece ese fenómeno de lo que en su momento fue el tercermundismo, los brotes de un nacionalismo que buscaba también desmontar las viejas estructuras del imperialismo, del colonialismo, y eso pues tiene una dimensión intelectual, teórica, pero también sobre todo una dimensión política, hasta que a principios de los años 50 resurge en Irán la figura de un gran personaje que se llama Mohammad Mossadegh, que había participado en el proceso constituyente de 1906 y de 1907 y que podríamos decir que era un liberal que se estaba escorando hacia un nacionalismo que, entre otras cosas, buscaba la nacionalización del petróleo, que era, por supuesto, el bien más preciado en la economía iraní. Y ahí, pues, ocurre uno de esos típicos episodios de la Guerra Fría, y es que la CIA, como tantas veces, ahora que tanto estamos hablando de la doctrina Monroe y de las credenciales espurias de los Estados Unidos para intervenir en el destino de otros pueblos cuando se les da la gana, en nombre de esos principios falaces que están consagrados ahí en la doctrina Monroe, y en nombre además de la reivindicación de la democracia y de la libertad, cuando muchas veces es lo contrario. Lo cierto es que la CIA interviene en Irán, hay un golpe de Estado, cae el gobierno de Mossadegh, que estaba nacionalizando no solo la industria petrolera, sino en realidad estaba en un gran proceso de nacionalización de la economía iraní, y entonces viene esa década de los 50 y de los 60 en la que ya de manera abierta y desfachatada el Shah es como una especie de figura también dictatorial, porque ha sido impuesto de nuevo por el golpismo que acaba con el intento de nacionalización de algunos partidos políticos en Irán, y entonces viene una apoteosis de la tradición antigua de los persas. Viene la idea esta de que había que reivindicar el elemento ario y esa especie de legado glorioso de la antigüedad persa, y un acercamiento clarísimo del gobierno iraní a las potencias occidentales, a los Estados Unidos, al Estado de Israel, y un enfrentamiento cada vez mayor entre ese gobierno y los disidentes, los opositores, muchos de ellos de izquierda, muchos de ellos liberales, pero también un enfrentamiento clarísimo. En 1963, el Shah emprende lo que se va a llamar la Revolución Blanca, que tiene una dimensión económica, pero que tiene también una dimensión política en la que hay un esfuerzo por secularizar cada vez más al país y desmontar la influencia y la injerencia del clero chiita en la vida de los fieles, en un país sin duda de mayoría islámica, que además tiene pues ese culto del chiismo, de esa vertiente minoritaria en el Islam, en el mundo entero, pero que allí es la mayoría dentro de los conflictos que son también pues religiosos con las minorías zoroastrianas, cristianas, judías, y también conflictos étnicos que son muy complicados. Y ahí es donde un personaje como Khomeini empieza a hablar cada vez más duro, con su erudición, con su inteligencia, y en 1964 acaba en el exilio hasta que al final se va a Francia. Hay un autor de origen iraní, en lengua alemana, para mí el mejor escritor del mundo hoy, que se llama Navid Kermani, que fue muy niño a acompañar a su papá a ver al ayatolá a las afueras de París. Hablaba pasito y les decía a los periodistas occidentales
que en Irán iba a haber una revolución liberal, abierta o no liberal, pero una revolución que reivindicaba los principios del Islam, pero que también les daba un lugar allí a las mujeres, a las minorías, esa obsesión republicana que va a empezar a reñir, y es obvio, con los principios confesionales y teocráticos de lo que se impone en Irán, cuando al final pues el Shah ya está caído en una serie de protestas y represiones brutales en 1978, hasta que en 1979 se consuma el triunfo de la revolución iraní, y desde entonces surge un nuevo sistema político allí, inspirado de lleno en la ley islámica y en el gobierno teocrático, que es el que maneja todas las instancias, ya digo, de un modelo republicano pues contradictorio o paradójico, aunque hay quienes dicen, bueno, pero no podemos pensar en la república solo con la horma de la tradición occidental, pero al final es un gobierno que empieza a reprimir a todos aquellos que no aceptaban esos mandatos inapelables de una teocracia que se fue haciendo cada vez más y más fuerte por el camino de la represión en distintos momentos. En los años 80 ni se diga, en el año 2005, en el año 2009, en el año 2012, en el año 2017, en el año 2022, que hubo un episodio dramático, y es que una activista kurda llamada Masha Amini se negaba a usar el hijab, el velo para la cabeza y para el pecho, que está prescrito y establecido en uno de los artículos del Código Penal iraní, y quienes no lo cumplan pues tienen pena de cárcel y tienen unas multas. Obviamente una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, pero hay un sistema de vigilancia moral, de represión terrible contra los homosexuales, contra las mujeres, y ahí hay obvio un debate, porque muchas veces nos enrostran que en Irán hay uno de los índices más altos de alfabetismo y escolaridad de las mujeres, y es cierto, pero eso se da dentro de una gran cantidad de limitaciones, de privaciones y de vetos que impiden que la mujer primero pueda acceder de verdad a la universalidad de la educación, pero además luego eso no se expresa tampoco en la condición económica, en la situación laboral de las mujeres en Irán, pero no es solo laboral, sino la situación en general de los derechos humanos en ese régimen es dramática. Y ahí sí, muchos de los que viven escandalizados, y ni más faltaba que no, por cosas similares en otros ámbitos, se quedan callados y son capaces de alimentar esa patraña infame de que en Irán lo único que está pasando es un levantamiento atizado por la CIA y el Mossad. Que puede haber intereses de todo tipo, no siempre nobles, pues claro, pero es como aquellos que dicen que en Ucrania lo que hay es una especie de proyecto nazi, y que eso de alguna manera justifica la brutal invasión de esa nación soberana por parte del régimen de Putin. Son esas contradicciones de la doble moral de tantos redentores de la humanidad que solo acogen la validez universal de ciertas causas y su presunta nobleza cuando coincide con sus prejuicios ideológicos y sus dogmas de partido. Hay que repetirlo, la situación en Irán, en efecto, es complejísima. Son distintas capas de unos problemas históricos que tienen que ver con el pasado más remoto, que tienen que ver con el legado del colonialismo y del imperialismo,
que tienen que ver con los grandes conflictos en el siglo XX, que tienen que ver con la situación siempre tan ríspida, ese polvorín ahí en el Medio Oriente. No hay que ser en absoluto un genio para señalar ese hecho. Y claro, también pues estamos sesgados muchas veces por la información que consumimos. Pero al mismo tiempo hay una especie de comprobación, no sé si objetiva, pero histórica, y es que las grandes promesas de la revolución iraní pues acabaron, como tantas veces pasa con esas revoluciones libertarias, que terminan engendrando un régimen tan represivo como aquel que esas revoluciones llegaron a criticar y a desmontar. Hay logros en la revolución iraní, pues sus defensores los enumeran y los citan, y faltaría más que no. En toda operación política hay siempre luces y sombras, pero en nombre de ese hecho, que es lo que caracteriza la vida humana y lo que somos, no podemos mirar para otro lado y no podemos permitir que la solidaridad ideológica y una especie de fariseísmo geopolítico nos haga negar lo que está pasando en esa sociedad desde hace tanto, en la que los muertos se cuentan por miles. Y claro, la situación es cada vez, ahí sí, más compleja, porque al lado está Israel, porque hay un enfrentamiento entre Israel e Irán, del que hablamos mucho en nuestra serie sobre la historia de ese país, de esa vieja cultura. Y también pues hay unas realidades nuevas en el orden mundial que está cambiando de piel a un ritmo vertiginoso. Y lo más grave de todo, estamos en las peores manos posibles. Esto ya es la nave de los locos. Y no puede ser que haya gente que por solidaridad ideológica y por esos planteamientos tácticos y estratégicos en el ajedrez geopolítico del mundo heredado un poco de la Guerra Fría, niegue la realidad. Y es que quienes están al comando hoy del mundo deberían estar de verdad en un asilo para lunáticos. Y eso incluye a la potencia más grande del mundo, pero a otros personajes no menos enajenados y no menos besánicos. De eso quería que habláramos en esta salida de Calamares en su tinta, otra vez, una vez más, sobre Irán. Un abrazo para todos ustedes.